Alejandro no debía estar allí, y justo por eso escuchó la verdad que cambiaría su vida. Había llegado 2 días antes de lo previsto y por primera vez en mucho tiempo no avisó a nadie. Quería entrar en silencio, dejar la maleta en el estudio y aparecer en la cena como si nada. Traía en el bolsillo interior de la chaqueta una cajita pequeña de terciopelo oscuro con un anillo que le había costado semanas elegir. Pensaba dárselo a Vanessa esa misma noche. Pensaba decirle que quería formalizarlo todo, que ya estaba listo para empezar una vida con ella de verdad. Incluso había imaginado la cara de Mateo, sentado en su silla de ruedas, sonriendo al verlo entrar por la puerta. Pero al cruzar el pasillo de servicio, no encontró calma. Encontró gritos, se detuvo en seco. La casa tan limpia y silenciosa a esa hora parecía otra cosa. El aire olía a detergente, a comida recién hecha y a algo más pesado, más agrio, que Alejandro no logró identificar al principio. Vio que la puerta de la cocina estaba entreabierta. Solo una rendija, lo suficiente para escuchar una voz aguda, cortante, llena de rabia. «Mírame cuando te hablo». Alejandro frunció el ceño. No reconoció ese tono al instante, o quizás se resistió a reconocerlo. Se quedó quieto, pegado a la pared del pasillo, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. «Eres un inútil». La frase cayó como un golpe seco. Él sintió que algo en su pecho se apretaba. Su mano se cerró alrededor del marco de madera, buscando apoyo sin darse cuenta. Desde donde estaba no alcanzaba a ver todo, solo fragmentos. La luz blanca de la cocina, el brillo del piso, una sombra moviéndose con impaciencia. Entonces volvió a oírla. «Te dije que no tocaras eso». ¿Tan difícil es hacer una sola cosa bien? Alejandro tragó saliva. No había dudas, era Vanessa. Su voz, que con él solía ser dulce, pausada, casi siempre envuelta en una sonrisa, ahora sonaba distinta. Había un filo desagradable en cada palabra, una irritación que no encajaba con la imagen que ella vendía al mundo. Alejandro sintió un escalofrío breve, casi imperceptible. Dio un paso más, con cuidado, como si el suelo pudiera delatarlo, y la vio. Vanessa estaba de pie en medio de la cocina, impecable como siempre, con un vestido claro que seguramente le había costado una fortuna. El cabello perfectamente peinado, el maquillaje intacto, la postura firme. Pero su rostro no tenía nada de amable, estaba torcido por el enojo. Tenía una mano en la cintura y con la otra señalaba algo fuera del ángulo de Alejandro, algo que él todavía no veía. «Mira lo que has hecho», dijo ella alzando más la voz. «Mira el desastre». Un silencio breve respondió antes que otra voz, más baja, temblorosa. «Yo lo siento». Alejandro reconoció esa voz en el acto. «Mateo». Sintió un golpe de rabia tan fuerte y tan inmediato que casi salió de su escondite sin pensar. Pero algo lo frenó. Instinto, ceguera momentánea, una necesidad absurda de confirmar que no estaba entendiendo mal. Se asomó apenas un poco más, y lo vio. Mateo estaba sentado en su silla de ruedas, junto a la mesa de la cocina, con la cabeza baja y los hombros encogidos. Tenía una mano cerrada sobre el borde del asiento y la otra apoyada con torpeza sobre su regazo. Frente a él, en el suelo, se extendía una mancha de jugo derramado, anaranjada y brillante, avanzando lentamente entre las baldosas. El niño no lloraba fuerte. Eso fue lo que más le dolió a Alejandro. No había un berrinche, no había un reclamo de niño caprichoso. Solo un temblor pequeño en los labios, un esfuerzo enorme por no hacer ruido, por no empeorar las cosas. «Se me resbaló», murmuró Mateo. «No quise». Vanessa soltó una risa breve, sin humor. «Claro, siempre tienes una excusa. Siempre es tu mano, tu pierna, tu silla, tu torpeza. Nunca eres tú el que se equivoca, ¿verdad?» Alejandro sintió que el aire se le acababa. Mateo bajó todavía más la cabeza. Tenía el rostro pálido, y en la forma en que se encogía había algo demasiado familiar, algo que un padre aprende a reconocer y que no debería ver nunca en su propio hijo. Miedo puro, ese miedo de quien espera el siguiente golpe aunque no haya golpe físico. El miedo de quien ya conoce la voz que viene antes del daño. Vanessa avanzó un paso.
El tacón de sus zapatos resonó contra el piso con una seguridad cruel. Se detuvo cerca de la silla de ruedas y miró al niño con un desprecio tan abierto que Alejandro tardó unos segundos en creer lo que estaba viendo. ¿Sabes cuánto cuesta arreglar esto?, dijo, señalando el suelo. ¿Sabes cuánto cuesta mantener una casa limpia? ¿Tienes idea de lo que haces cada vez que te pones en medio? Mateo no respondió. Sus manos se aferraron más fuerte a los apoyabrazos de la silla. Alejandro apretó la mandíbula. El músculo de su cuello se tensó tanto que sintió dolor. Entonces ocurrió algo que cambió la escena por completo. Una mujer apareció entre Vanessa y el niño Rosario. No entró gritando. No entró haciendo escándalo. Se interpuso con una firmeza que no necesitaba levantar la voz para imponerse. Llevaba el delantal puesto y las manos aún húmedas, como si hubiera dejado lo que estaba haciendo en cuanto escuchó el tono de Vanessa. Se plantó frente a Mateo con una rapidez que Alejandro no le había visto nunca, como si el cuerpo le hubiera respondido antes que la razón. «Basta, señora», dijo Rosario. La palabra salió limpia, sin temblor. Vanessa la miró como si acabara de ser interrumpida por alguien inferior, alguien que no tenía derecho ni a respirar en su presencia. «Perdón, no le hable así al niño». Alejandro sintió un nudo extraño en la garganta. Rosario no era grande ni imponente, pero en ese instante parecía más sólida que todas las paredes de la casa. Había algo en su manera de ponerse delante de Mateo, en la forma en que mantenía el cuerpo ligeramente inclinado hacia él, cubriéndolo sin tocarlo apenas, que dejó claro algo muy rápido. Si alguien iba a recibir el golpe primero, sería ella. Vanessa soltó una exhalación llena de desprecio. «Ahora tú me dices lo que tengo que hacer», espetó. «¿Tú? Una empleada». Rosario no retrocedió. «Soy empleada, sí, pero no soy ciega». Alejandro cerró los ojos un instante. El corazón le martillaba tan fuerte que ya no distinguía bien el resto. «El niño no lo hizo a propósito», continuó Rosario. «Usted lo sabe». «No me digas lo que sé o no sé», cortó Vanessa más fría ahora. «Me tiene harta este tema. Harta de las excusas, harta de la lástima, harta de que todos quieran tratarlo como si fuera de cristal». Mateo se estremeció al oír eso. Alejandro lo vio claro, tan claro que le dieron ganas de romper la puerta con el hombro. Rosario bajó un poco la voz, como si intentara contener un incendio antes de que se extendiera. «No es lástima, es respeto». Vanessa ladeó la cabeza con una sonrisa corta y cruel. Respeto sería enseñarle a no hacer quedar mal a todo el mundo. Respeto sería entender que no todos tenemos tiempo para cuidar a un niño que exige tanto. Alejandro trabaja, Rosario. No puedo pasarme el día detrás de él. Alejandro sintió una punzada desagradable en el estómago. «Yo también tengo una vida». La frase se le clavó como un insulto personal. Porque no hablaba de Mateo como de un niño. Hablaba como si hablara de una carga. Mateo levantó un poco el rostro. Sus ojos estaban húmedos, pero todavía no lloraba. Era peor que llorar. Había algo en su expresión que mostraba que ya había escuchado demasiadas veces. «Yo limpio», dijo el niño en voz baja casi como una disculpa. «Yo limpio todo». Vanessa giró la mirada hacia él con impaciencia. Pues esta vez no bastó. Rosario cerró los puños dentro del delantal. Se le cayó un vaso, nada más. «Nada más», repitió Vanessa, exagerando la expresión con una mueca amarga. «Claro. Para ti siempre es nada más, porque tú lo consientes todo». La cocina quedó en un silencio denso. Se escuchaba el zumbido leve del refrigerador, el sonido distante de un reloj en alguna pared y la respiración cortada de Mateo. Alejandro seguía oculto, inmóvil, con la sensación de estar viendo algo que no debía existir en su propia casa. Vanessa dio media vuelta y se apoyó en la encimera cruzando los brazos. «Yo solo digo lo obvio», continuó. «Esta casa necesita orden, y él necesita límites. No voy a pasarme la vida recogiendo sus errores». La manera en que lo dijo, él, como si Mateo no tuviera nombre, fue demasiado. Alejandro sintió que se le endurecía la cara. Rosario miró al niño de reojo y al volver a hablar,
Su tono cambió apenas. Siguió siendo firme, pero ahora tenía un cuidado especial, como si protegiera algo frágil con la voz. Mateo no es un error. Vanessa soltó una carcajada seca. No, claro, solo es un problema constante. El niño bajó la vista de golpe. Alejandro sintió un zumbido en los oídos. Un segundo más y ya no habría podido seguir escondido. Pero Rosario se adelantó. Dio un paso hacia Vanessa, no para atacarla, sino para plantarse firme delante de ella otra vez. «Usted no tiene derecho a hablarle así. ¿Y quién va a impedirlo?», replicó Vanessa, con una calma fingida que daba más miedo que el grito. «Tú, la mujer que limpia después de todos, no me hagas reír». Rosario respiró hondo. Alejandro notó que le temblaba apenas la mandíbula, pero ni así apartó la mirada. «Yo sí voy a impedirlo», dijo, «aunque me cueste el trabajo». En ese momento Teo soltó un pequeño sollozo que no logró disimular. Apenas un sonido, pero bastó. Vanessa lo oyó y su expresión cambió, endureciéndose aún más. «¿Lo ves?», dijo, señalándolo con fastidio. «Así es todo el tiempo. Todo se convierte en drama. Si llora, si derrama algo, si se frustra. Siempre hay que detener el mundo para atenderlo». «Es un niño», respondió Rosario, con una fuerza contenida que ya no le permitía bajar la mirada. «Un niño que ha pasado demasiado». Vanessa se rió otra vez, esta vez más viva, casi al oído de la cocina. «Y por eso se le permite todo, supongo». Alejandro sintió náuseas. Cada palabra dejaba una marca más profunda. Ya no era solo crueldad, era costumbre, era la seguridad de quien cree que nadie la observa. Y lo peor era eso. Vanessa estaba tan acostumbrada a hablar así de Mateo que ya no parecía medir el daño que hacía. Como si el niño de la silla no estuviera realmente delante de ella. Como si la discapacidad lo volviera menos humano a sus ojos. Rosario extendió una mano y apoyó con suavidad los dedos sobre el hombro de Mateo. El gesto fue tan simple que a Alejandro se le revolvió el pecho. El niño se inclinó un poco hacia ella, buscando refugio sin esconderse del todo, como quien reconoce un lugar seguro incluso antes de pensar en él. Vanessa lo vio, y la molestia que apareció en su rostro fue inmediata. «Retira la mano», dijo. Rosario no la retiró. «No mientras usted siga hablando de él así. Te estás olvidando de tu lugar». «No, estoy recordando el suyo». Hubo un silencio. Alejandro casi sonrió, pero no tenía nada de gracioso. Era la primera vez en años que alguien le hablaba así a Vanessa en su propia casa. La primera vez que la máscara de control de ella mostraba una grieta real. Vanessa soltó el aire por la nariz, irritada. «¿Sabes qué? Estoy cansada de que todos aquí lo traten como si fuera intocable. Alejandro es demasiado blando, tú demasiado sentimental, y él». Hizo una pausa breve, suficiente para que el golpe cayera. Él aprende rápido que siempre habrá alguien limpiándole todo. Mateo abrió la boca apenas, como si quisiera decir algo, pero no logró encontrar la voz. Rosario, en cambio, dio un paso más. «¿Y usted qué está limpiando?», preguntó bajito. «¿Su conciencia?». Vanessa levantó la barbilla. «Mi paciencia, que es mucho más de lo que tú mereces». El aire se volvió casi irrespirable. Alejandro notó que estaba sudando la caja del anillo con tanta fuerza que los bordes le lastimaban la palma. No era solo rabia, era otra cosa peor. Una sensación helada de haber estado engañado durante meses. De haber vivido al lado de alguien que podía convertir a su hijo en un blanco de humillación y luego sentarse a su mesa como si nada. Mateo intentó limpiar la mancha del suelo con el borde de su camiseta. Avergonzado, Rosario lo vio enseguida y se agachó un poco para detenerlo. «No hagas eso, amor», susurró. El niño se quedó quieto, tragándose el llanto. Vanessa lo observó con desdén y luego miró a Rosario con una sonrisa ladeada. «Siempre igual. Te le pegas encima y después quieres hacernos creer que eres indispensable». Rosario no respondió al instante. Le sostuvo la mirada, cansada ya no del momento, sino de todo lo que probablemente venía aguantando desde hacía tiempo. «No quiero convencerla de nada», dijo al fin. «Solo quiero que deje de hacerlo sentir pequeño». Vanessa frunció el ceño. «¿Pequeño?
si yo solo intento prepararlo para la vida? No todos van a tenerte a ti ni a Alejandro detrás para salvarlos. La frase se clavó en el aire con una frialdad terrible. Alejandro sintió que algo se le rompía por dentro. No tenía sentido seguir diciéndose que había malentendido la escena. Ya no. Mateo levantó un poco la mirada hacia Vanessa. Yo no quería. Ella lo interrumpió al instante. Claro que no querías. Nunca quieres nada que te cueste. El niño se quedó inmóvil. Rosario apretó los labios con fuerza. Y entonces, en un gesto casi invisible, le acomodó a Mateo el brazo sobre el reposabrazos de la silla, no como quien ordena, sino como quien sostiene a alguien que está a punto de caerse por dentro. Alejandro la miró desde su escondite y entendió, con una claridad dolorosa, que Rosario no estaba cumpliendo solo con su trabajo. Ella conocía las respiraciones del niño, sus silencios, sus cambios de ánimo, sus miedos. Lo tocaba como una madre toca a un hijo. Lo protegía sin pedir nada a cambio. Y eso, visto desde el pasillo, era más evidente que cualquier discurso. Vanessa notó algo en la cara de Rosario, algo que no supo nombrar, y eso la irritó todavía más. No me mires así. ¿Así cómo? Como si yo fuera la mala. Rosario no apartó la vista. No hace falta mirarla de ninguna forma para saberlo. La cocina se quedó helada. Mateo hizo un ruido pequeño en la garganta, casi un quejido. Alejandro sintió que, si no salía de ahí en ese mismo segundo, iba a perder el control. Pero siguió quieto, aún no. Todavía necesitaba ver. Necesitaba entender si esto era un arrebato aislado o algo que llevaba mucho tiempo ocurriendo en silencio. Vanessa alzó una ceja. «Qué dramática te pones por cualquier cosa. No me extraña que el niño haya aprendido a exagerarlo todo». Rosario bajó la voz, pero no la firmeza. «No es exageración, es crueldad». Vanessa la ignoró y volvió a mirar a Mateo, esta vez con una expresión más fría todavía. «Límpiate la cara», ordenó. «Y no hagas esa mueca, pareces débil». El niño obedeció por puro reflejo. Eso fue lo que más lo destruyó a Alejandro. No el insulto, no la crueldad, sino la obediencia automática. Mateo se limpió las lágrimas como si hubiera aprendido que llorar era otra falta. Rosario se inclinó hacia él. «Tú no eres débil», le dijo al oído. «No la escuches». Vanessa soltó un suspiro de fastidio. «Ay, por favor. Basta de teatro. Alejandro no está aquí para oír sus sermones». Alejandro, detrás de la puerta, sintió que todo se ordenaba de golpe. Las pequeñas frases anteriores, las veces que Vanessa le decía que Mateo estaba dormido, que no quería salir, que estaba de mal humor, que se había puesto difícil, todo adquiría ahora un sentido nuevo, oscuro, insoportable. Quizá no era una mala tarde, quizá no era la primera vez. Quizá él llevaba meses entrando en una casa donde ya estaba ocurriendo esto. Y lo peor era que Mateo ya no parecía sorprendido. Parecía acostumbrado. Rosario enderezó la espalda. «Él no necesita que usted le grite para aprender nada. Tú no sabes lo que necesita». «Sí lo sé», replicó ella. «Necesita cariño. Necesita que no lo hagan sentirse un estorbo. Necesita que no le hablen como si fuera una vergüenza». Vanessa se quedó mirándola con los labios apretados. Durante un segundo, Alejandro creyó ver que iba a estallar, pero no lo hizo. Se limitó a sonreír con una dureza calculada. «Qué curioso», dijo. «Hablas como si fueras la madre». Rosario no respondió. Pero el silencio que dejó fue suficiente para que Alejandro levantara la cabeza en el pasillo. Porque fue en ese silencio donde entendió algo que no esperaba. No era una simple sirvienta defendiendo a un niño. Era una mujer que estaba sosteniendo la casa entera mientras él no miraba. Mateo se limpió una última lágrima y miró a Rosario como si ella fuera la única persona en el mundo capaz de mantenerlo en pie. Alejandro lo vio con una claridad insoportable, y en ese instante, sin que nadie dijera nada más, supo que algo en su vida acababa de romperse de verdad. Vanessa cruzó los brazos y soltó, con una despreocupación casi obscena. «Cuando Alejandro llegue, esto se acaba. Ya veremos quién manda aquí». Rosario no se movió. «Ojalá llegue pronto», respondió.
Vanessa sonrió con desprecio, convencida de seguir teniendo el control. Mateo seguía callado, encogido en su silla. Rosario, firme a su lado, era la única barrera entre él y la humillación. Alejandro seguía en el pasillo, inmóvil, mirando una escena que ya no podía desver. Tenía el anillo en el bolsillo, la respiración contenida y la sensación de estar viendo la casa donde había vivido desmoronarse desde dentro. No entró, todavía no, pero ya sabía que lo que acababa de ver no era una discusión cualquiera. Era algo peor, algo que no podía deshacerse con una disculpa, ni con una cena, ni con una mentira bien contada después. Y por primera vez se preguntó cuánto tiempo llevaba ocurriendo delante de sus narices. Vanessa creyó que podía aplastar a un niño, pero no contaba con la mujer que llevaba años sosteniéndolo en silencio. La cocina seguía impregnada de ese olor dulce y pesado del jugo derramado, mezclado con el perfume caro de Vanessa y el detergente que Rosario había usado minutos antes para dejar todo impecable. El contraste hacía que el ambiente se sintiera raro, como si la casa misma estuviera conteniendo el aire. Mateo seguía quieto en su silla de ruedas, con la mirada baja y los hombros hundidos. Tenía las manos apretadas sobre el regazo, como si quisiera hacerse más pequeño, como si eso, de alguna manera, pudiera hacerlo invisible. Vanessa no se movía. Miraba la escena con esa expresión afilada que Alejandro jamás le había visto en público. Ya no fingía. Ya no estaba representando a la mujer dulce que sonreía en cenas elegantes, ni a la prometida perfecta que sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. En ese momento era otra cosa. Una mujer molesta porque algo no había salido como esperaba. Rosario, en cambio, se mantenía delante del niño con una calma tensa, una calma que costaba trabajo. No tenía la postura de una heroína ni de alguien que quisiera llamar la atención. Solo estaba ahí, firme, como si su cuerpo supiera por instinto que si ella daba un paso atrás, Mateo se caía. Vanessa soltó una risa corta, sin alegría. «Mírate», dijo, mirando a Rosario de arriba abajo. «Te pones delante como si fueras alguien importante». Rosario no respondió enseguida. Bajó apenas el mentón, pero no la mirada. «No necesito ser importante para defender a un niño». Vanessa ladeó la cabeza fingiendo sorpresa. «¿Defender? No exageres. Solo le pedí que hiciera una cosa simple. Una cosa, y ni eso puede». Mateo apretó los labios. Su respiración se hizo más corta. Alejandro, escondido detrás del marco de la puerta, sintió que algo le iba apretando el pecho. Cada palabra de Vanessa sonaba peor que la anterior, pero lo más insoportable era el tono. Ese tono de superioridad, de fastidio, como si el niño fuera un problema de logística y no un ser humano. Vanessa dio un paso hacia la silla de ruedas. Los tacones golpearon el piso con una precisión cruel. «¿Sabes qué es lo que pasa, Rosario?», preguntó. «Que aquí todos viven con miedo de decir lo que piensan. Pero yo sí lo digo. No se puede andar por la vida esperando que el mundo se esté a cada capricho». Rosario frunció el ceño. «No es un capricho. Claro que sí. Todo lo convierte en drama, todo gira alrededor de él. Su silla, sus terapias, sus pausas, sus limitaciones». Hizo una pausa y miró a Mateo con una mueca de desagrado. «A veces parece que en esta casa no se puede respirar sin pedir permiso». Mateo levantó los ojos apenas un segundo y luego volvió a bajarlos. Ese gesto fue mínimo, pero Alejandro lo vio y lo entendió. No estaba oyendo una discusión nueva. Estaba viendo una escena que probablemente el niño ya conocía demasiado bien. Rosario respiró hondo. Cuando habló, su voz salió baja, pero firme. «No vuelva a hablar de él como si fuera una molestia». Vanessa soltó los brazos, cruzándolos sobre el pecho. «¿Y cómo quieres que hable de él? ¿Como si fuera de porcelana? La vida no funciona así. Alejandro no siempre va a estar para cargarlo. Tú tampoco. Algún día tendrá que aprender a aguantar». Rosario la miró con una mezcla de cansancio y rabia contenida. «Aguantar no es lo mismo que humillar». La sonrisa de Vanessa se tensó. «Uy, qué palabras tan bonitas. Seguro te las agradece mucho». Mateo soltó un pequeño sonido.
casi un quejido, cuando Vanessa se inclinó un poco hacia él. No lo tocó, pero su presencia bastó para que el niño se encogiera. «Mírame cuando te hablo», ordenó Vanessa. Mateo obedeció por reflejo, aunque solo por un instante. Sus ojos se encontraron con los de ella y enseguida se llenaron de miedo. Alejandro sintió un impulso salvaje de entrar, pero se quedó donde estaba. Necesitaba escuchar. Necesitaba entender cuánto veneno cabía en esa casa cuando él no miraba. «¿Ves?», dijo Vanessa, satisfechísima de sí misma. «Ni siquiera puede sostener la mirada». Rosario dio un paso al frente. «Tiene 6 años. Y por eso mismo debería empezar a comportarse como alguien que no estorba todo el tiempo». La frase cayó pesada. No sonó exagerada, sonó natural, como si Vanessa de verdad creyera que ese era el lugar de Mateo en el mundo. Estorbar. Rosario apretó la mandíbula. Alejandro vio cómo sus manos se cerraban dentro del delantal. «Usted no lo conoce», dijo ella. Vanessa soltó una carcajada breve. «¿Y tú sí?». Rosario se quedó inmóvil un segundo. Fue apenas un segundo, pero Alejandro notó que a pregunta había tocado algo profundo. «Sí», respondió al fin. «Sí lo conozco». Vanessa entornó los osos. «Claro, porque le das de comer y le limpias el desastre. Eso no te convierte en nada más que en una empleada que se encariñó demasiado». Rosario negó despacio con la cabeza. «No me encariñé demasiado. Lo quiero como se quiere a un hijo». El silencio que siguió fue raro, denso. Incluso Mateo levantó la cara un poco, como si no supiera si había escuchado bien. Vanessa también se quedó quieta, pero no por emoción. Fue por sorpresa, como si la frase la hubiera sacado de balance. Después sonrió con desprecio. ¡Qué teatral! Rosario no retrocedió. No es teatro. «Entonces explícame por qué hablas como si tuvieras derecho a meterte en esto». Rosario bajó la vista un instante, luego la volvió a levantar. «Porque nadie más lo hace». Alejandro sintió un golpe seco en el estómago. Vanessa rió otra vez, pero ahora su risa tenía algo más agudo. «No, claro, tú eres la única que ha estado aquí, la única que lo ha cuidado, la única que ha sufrido. Qué conveniente. Siempre ustedes quieren sentirse indispensables». Rosario miró a Mateo antes de contestar. «No quiero sentirme indispensable. Quiero que deje de avergonzarlo». Vanessa giró la cabeza hacia el niño. «¿Avergonzarlo? Él se avergüenza solo. Mira cómo se pone por cualquier cosa». Y luego Alejandro viene, lo mira con esa cara de culpa, y todos esperamos que el mundo se detenga para consolarlo. «Yo solo estoy diciendo la verdad». «No», dijo Rosario con dureza, y esa palabra bastó para llenar toda la cocina. «Usted está siendo cruel». Vanessa alzó las cejas. «Qué sensible. Ahora resulta que corregir a un niño es crueldad». Mateo, que había permanecido casi inmóvil todo el tiempo, intentó llevar una mano hacia el vaso que seguía sobre la mesa. Sus dedos temblaban demasiado. No logró alcanzarlo. El movimiento fue pequeño, torpe, casi invisible. Pero Vanessa lo vio y el gesto de fastidio que hizo Alejandro habría querido arrancárselo de la cara a golpes. «¿Ves?», dijo ella. «Ni para eso sirve bien». Rosario se volvió de inmediato hacia Mateo y le cubrió la mano con la suya. «No intente nada, mi cielo». La forma en que lo dijo cambió el aire. No fue un simple consuelo. No fue una orden. Fue un tono íntimo, cálido, de alguien que sabía exactamente cómo hablarle para que no sintiera vergüenza. Alejandro frunció el ceño detrás de la puerta. «Mi cielo». No era la primera vez que Rosario le hablaba así al niño, eso era evidente. Y, de alguna manera, esa expresión tenía algo de costumbre, de años compartidos, de cuidados repetidos tantas veces que ya no necesitaban permiso. Vanessa también lo notó, y eso pareció molestarlo más que todo lo anterior. «No le hables así», dijo con frialdad. Rosario la miró. «¿Así cómo?». «Como si fuera tuyo». Rosario no respondió al instante. Su silencio fue breve pero denso, cargado de algo que Alejandro no supo nombrar todavía. Mateo la miró a ella primero, luego a Vanessa, como si no entendiera qué estaba pasando. «Nana», murmuró el niño apenas. Vanessa tensó la mandíbula al oírlo. «No le digas así frente a mí».
Rosario bajó la vista hacia él y le acomodó un mechón de cabello con una suavidad que Alejandro sintió en el pecho como un golpe. «No pasa nada, amor», susurró, y entonces Alejandro entendió otra cosa, algo más serio que el maltrato, algo que desarmaba la escena por dentro. Mateo no buscaba a Vanessa, no buscaba su aprobación, ni su consuelo, ni siquiera su atención. La que estaba ahí, pendiente de cada gesto suyo, era Rosario, la que conocía sus miedos, la que sabía cómo calmarlos sin hacer ruido, la que había aprendido a protegerlo antes incluso de que él supiera pedir ayuda. Vanessa cruzó los brazos con impaciencia. «Esto es ridículo, de verdad. No sé por qué me toca soportar este circo». Rosario la observó sin moverse. «Porque usted lo provoca. Yo no provoco nada. Yo trato de poner un poco de orden en esta casa». «No, usted trata de imponer miedo». Vanessa soltó un resoplido, pero en su cara ya no había tanta seguridad como antes. Algo se le estaba escapando. Aún así dio otro paso, esta vez hacia Rosario. «Escúchame bien, a mí no me hablas así. No me importa que te creas la salvadora de este niño. Tú sigues siendo una empleada y si quiero, mañana mismo te vas a la calle». Mateo soltó un pequeño sonido al escuchar eso. Se aferró más fuerte a los brazos de la silla. Rosario no se apartó. «Puede echarme cuando quiera», dijo, «pero mientras yo esté aquí, no la voy a dejar lastimarlo». Vanessa la miró con una mezcla de furia y asco. «¿Lastimarlo? ¿Tanto drama por una palabra? Qué fácil es hacerse la buena cuando no tienes que cargar con nada». Rosario soltó el aire despacio. «Yo cargo con él todos los días». Ese comentario hizo que Vanessa se burlara con una sonrisa torcida. «Claro, lo cambias, lo peinas, le alcanzas la comida y ya te crees su madre». Rosario no contestó enseguida, y en esa pausa, Alejandro sintió que algo importante estaba por pasar. La mujer levantó la barbilla. Sus ojos se humedecieron, sí, pero no por debilidad, más bien por rabia contenida desde hacía demasiado tiempo. «No me creo su madre», dijo a Shafin. «Solo soy la única que ha estado cuando él lloraba de noche». Vanessa parpadeó, pero no se movió. Rosario siguió, ahora con la voz más baja, más personal. «La única que sabe cuándo se despierta asustado. La única que le deja la lámpara encendida porque le da miedo la oscuridad. La única que lo ha acompañado cuando usted no estaba y cuando el señor Alejandro tampoco estaba». A Alejandro se le tensó la mandíbula. Vanessa soltó una risa incrédula, aunque sonó menos segura que antes. «Qué conmovedor». «¿Quieres una medalla?» Rosario negó lentamente. «No, quiero que lo deje en paz». Mateo, todavía callado, levantó un poco la mirada hacia Rosario. Había algo en su expresión que no necesitaba explicación. Era confianza, una confianza vieja, arraigada. La clase de mirada que un niño solo le dedica a quien ya lo ha salvado demasiadas veces. Vanessa la vio también, y esa vez, en lugar de responder con una burla rápida, tardó un segundo demasiado largo. «Tú hablas como si fueras indispensable», dijo al final. Rosario sostuvo la mirada. «No, hablo como alguien que sí lo ha querido de verdad». Alejandro sintió que el pasillo se hacía pequeño. Vanessa sonrió. Pero ya no era la sonrisa segura del principio. Era una sonrisa rígida, defensiva. «Ah, claro, tú lo quieres, tú eres la buena, la que lo entiende. La que limpia su cara, le acomoda la cobija y luego se cree con derecho a juzgarme». «No la juzgo», contestó Rosario. «Usted se juzga sola cada vez que lo mira como si estorbara». Mateo bajó la cabeza otra vez. Esa vez el gesto fue más lento, más cansado. Ya no parecía solo miedo, parecía vergüenza, y Alejandro, desde la puerta, sintió una tristeza brutal. Porque la vergüenza no era un accidente, era algo que alguien le había enseñado a sentir. Vanessa notó el efecto de sus propias palabras y, en lugar de aflojar, siguió empujando. «Míralo bien, Rosario, míralo. ¿De verdad crees que Alejandro quiere pasar su vida arrastrando esto?» Mateo se quedó inmóvil. Rosario abrió los ojos apenas, como si no hubiera entendido la frase al principio. «¿Esto?» «Sí», dijo Vanessa, con un gesto vago hacia la silla de ruedas. «Esto, un niño que necesita demasiado, un niño que nunca va a ser normal,
Un niño que convierte cada cosa en un problema. Alejandro sintió un chispazo de rabia tan fuerte que le zumbó en los oídos. Rosario, en cambio, fue la única que se mantuvo en pie sin temblar. «No vuelva a decir eso», dijo con una voz peligrosamente baja. Vanessa se encogió de hombros. «¿Por qué? ¿Por qué te duele?» «Es la verdad. La verdad es que usted no sabe nada de él. Sé suficiente». Rosario soltó una risa corta, amarga. ¿No sabe que le gusta que le lean antes de dormir? ¿No sabe que odia que le cambien la rutina? ¿No sabe que cuando se asusta aprieta primero el carrusel de madera y después la mano de quien esté cerca? ¿No sabe que se esfuerza más que muchos adultos que conozco? No sabe nada. La cocina se volvió silenciosa otra vez. Vanessa parpadeó, claramente molesta. Pero ahora no era solo molestia, era incomodidad. Porque Rosario no estaba improvisando. Hablaba de cosas reales, concretas, íntimas. Demasiado íntimas para una empleada. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No sabe que le gusta que le lean antes de dormir. No sabe que odia que le cambien la rutina. La forma en que Rosario decía eso no sonaba a servicio. Sonaba a memoria, a costumbre, a vida compartida. Mateo se movió un poco en la silla y abrazó contra el pecho un pequeño caballo de madera viejo y desgastado. Alejandro lo reconoció de inmediato. Era ese juguete que el niño no soltaba nunca, el que había pertenecido a su esposa. Rosario lo miró con una ternura tan natural que ya no dejó espacio para dudas. Vanessa siguió hablando, pero ahora su voz tenía un filo más nervioso. «Qué bonito. Le sabes los gustos. Qué admirable. Tal vez deberías ponerte un uniforme más elegante y decir que eres su madre directamente». Rosario respondió de inmediato. «Yo no necesito decirlo, él ya lo sabe». Vanessa se quedó inmóvil, y esa frase, dicha con una serenidad tan firme, fue la que terminó de romper algo en la cabeza de Alejandro. Él ya lo sabe. No era una forma de hablar. No era una exageración emocional. Rosario no estaba jugando a ser madre. Lo era en todo lo que importaba para un niño. En la presencia, en el cuidado, en la memoria de sus miedos, en la manera de sostenerle la vida cuando nadie más estaba mirando. Vanessa abrió la boca, pero Rosario continuó antes de que pudiera interrumpirla. «Yo estaba con él cuando tuvo fiebre por primera vez, y el señor Alejandro no volvió hasta la madrugada. Yo estaba con él cuando despertó después de la cirugía y no quería soltarme la mano. Yo soy la que sabe cuáles son sus sonidos cuando algo le duele, la que distingue entre un berrinche y un susto, la que le seca la cara sin hacerlo sentir avergonzado. Así que sí, señora Vanessa, lo conozco». El silencio que siguió fue de esos que pesan más que una pelea. Alejandro sintió que se le aflojaban las piernas. No era solo emoción, era vergüenza. Una vergüenza seca, amarga, insoportable. Durante años había estado convencido de que Mateo estaba atendido, de que Rosario era solo una ayuda valiosa, sí, pero una ayuda al fin y al cabo. Y ahora, escondido detrás de una puerta, estaba descubriendo que la mujer que él pagaba cada mes había sido quien realmente había criado a su hijo en las partes más frágiles, más silenciosas, más dolorosas. Vanessa, aún sin comprender del todo el alcance de lo que decía Rosario, intentó recuperar el terreno perdido. «Qué conveniente», murmuró. «Ahora resulta que tú eres la única que sabe quererlo, la única buena, la única sacrificada. A otro perro con ese hueso». Rosario la miró con una tristeza muy honda. «No quiero que me crea. Quiero que lo deje de lastimar. No me des órdenes. No le hablo para mandarla. Le hablo para que por una vez escuche». Vanessa soltó una carcajada breve, tensa, y giró la cara hacia Mateo. «¿Escuchar qué? ¿Que el niño está traumatizado? ¿Que todos aquí viven mirándolo con pena? ¿Que yo soy la mala de la película porque me cansa tener que actuar como madre de un hijo que no es mío?» Mateo levantó los ojos con una lenta incredulidad. La frase lo alcanzó de lleno. Se le humedecieron las pestañas. Rosario se movió apenas, como si fuera a cubrirlo con el cuerpo. Vanessa continuó, ahora más amarga. «No lo entiendes, Rosario. Hay cosas que yo no tengo por qué aceptar.
Alejandro merece una vida normal, una pareja normal, una familia normal, no esto. Alejandro cerró los ojos un instante. No esto. La frase parecía pequeña, pero era una sentencia. Era la manera más cruel de reducir a su hijo a una vergüenza que debía ocultarse. Rosario dio un paso más y se puso frente a Mateo como si el cuerpo le respondiera solo. Él no es una vergüenza. Vanessa la observó con un gesto de impaciencia creciente. Nadie dijo eso. Sí lo está diciendo desde que entró a esta cocina. Vanessa apretó la mandíbula. Eres muy valiente detrás de un niño. Rosario no bajó la cabeza. Y usted es muy cruel detrás de sus zapatos caros. Ese golpe sí la hirió. Alejandro lo vio porque Vanessa parpadeó y el rostro se le endureció al instante. No me hables de mis zapatos, escupió. Rosario miró hacia abajo, al suelo donde todavía seguía la mancha de jugo, y luego volvió a mirarla. No, hablemos mejor de lo que pisó usted con ellos. Vanessa se quedó helada por medio segundo. Después soltó una risa nerviosa. ¿Y ahora qué? ¿Vas a hacerte la mártir? ¿A contarme que has sacrificado tu vida por este niño? No seas ridícula. Rosario levantó la vista, y entonces por primera vez su voz dejó de ser solo firme. Se volvió más cálida, más rota por dentro, más humana. No me sacrifiqué, lo amé. La frase quedó suspendida en el aire. Mateo la miró como si necesitara escucharla otra vez. Rosario siguió, más despacio. Lo amo desde que era tan pequeño que apenas podía sostener su cabeza. Lo amo cuando se enoja, cuando llora, cuando se ríe, cuando me llama nana porque no sabe otra manera de decirme que confía en mí. Lo amo incluso cuando usted lo mira como si fuera una carga, porque alguien tiene que hacerlo, y alguien lo ha hecho siempre. Alejandro se quedó inmóvil. Aquella declaración no tenía nada de teatral. No pedía permiso ni aplausos. Era la verdad desnuda, dicha sin adornos. Vanessa abrió y cerró la boca una vez, pero no salió nada, porque ya no tenía por dónde entrar. Mateo empezó a llorar en silencio. No de miedo esta vez, era otra cosa. Una mezcla de alivio y confusión, como si por fin alguien dijera en voz alta lo que él había sentido durante mucho tiempo sin atreverse a nombrarlo. Rosario se agachó junto a él de inmediato. No llores, corazón. Pero Mateo negó con la cabeza, abrazándola con torpeza por el cuello. Nana. El nombre sonó tan natural, tan lleno de confianza, que a Alejandro se le humedecieron los ojos, porque ya no había duda posible. Ese niño no solo era cuidado por Rosario, era amado por ella de una manera profunda, limpia, constante. Una manera que él, su propio padre, había tardado demasiado en ver. Vanessa observaba la escena con una irritación cada vez más visible. Estaba perdiendo el control y lo sabía. ¡Qué espectáculo!, murmuró. ¡Qué bonito! La criada y el niño unidos contra mí. ¿Ya terminó la escena? Rosario se puso de pie lentamente, secándose una lágrima que no había querido dejar caer. No es una escena, dijo. Es la vida de este niño. Vanessa frunció el ceño. Tú no eres nadie para hablar de su vida. Rosario se quedó quieta, respirando hondo. Entonces miró a Vanessa con una serenidad que no era victoria, sino dignidad. Yo soy la que le preparó el baño cuando no podía con el dolor, la que le acompañó cuando dejó de querer salir de su cuarto, la que se sentó junto a su cama cuando tenía pesadillas, la que le enseñó a no avergonzarse de pedir ayuda, la que lo ha visto llorar por su madre y por la silla, y aún así levantarse al día siguiente. Así que sí, señora, algo sé de su vida. Aquello ya no era una defensa, era una declaración de pertenencia emocional. Alejandro sintió que una puerta interna se abría con violencia. Había pasado tanto tiempo mirando a Rosario como alguien útil, alguien leal, alguien de confianza. Pero nunca le había dado nombre a lo que en realidad era. Niñera no alcanzaba, empleada tampoco. Lo que ella había hecho con Mateo durante años era algo que llevaba otro peso, otra raíz. Era maternidad silenciosa. La clase de amor que no aparece en los contratos, pero sostiene una casa entera. Vanessa, consciente de que estaba siendo derrotada en cada línea, apretó los labios y apuntó con un gesto seco hacia el niño. Pues muy bien.
Ya que te gusta tanto, llévatelo contigo a tu cuarto de servicio y recuérdale allí cuánto lo quieres, porque cuando Alejandro llegue, esto se acaba. Rosario alzó la barbilla. Ojalá llegue pronto. Vanessa soltó una exhalación corta, molesta. Había querido intimidarla y había conseguido otra cosa, que Rosario se plantara todavía más firme. Mateo seguía pegado a ella, con el rostro hundido en su delantal. Alejandro, desde el pasillo, sintió que el momento empezaba a cambiar de temperatura. Vanessa todavía no sabía que él estaba ahí, pero algo en la casa ya parecía distinto. Como si las paredes mismas estuvieran esperando el instante en que saliera de las sombras. Rosario acarició el pelo de Mateo una vez más y, sin apartar la mirada de Vanessa, dijo: «Puede seguir llamándolo estorbo si quiere, pero no cambiará la verdad. Este niño vale más que toda su altanería». Vanessa dio un paso hacia adelante, furiosa. «¿Mi altanería? ¿Tú me estás insultando en mi propia casa?» «No», respondió Rosario. «Usted sola se está dejando en evidencia». La respiración de Vanessa se volvió más rápida. Sus ojos viajaban de Rosario a Mateo, de Mateo al suelo, y regresaban a Rosario. La imagen que tenía delante ya no era la de un niño débil y una empleada sumisa. Era una alianza, un vínculo, algo que ella no había podido romper ni con desprecio ni con gritos. Y eso, para alguien como Vanessa, era casi una humillación insoportable. Fue entonces cuando notó algo en la expresión de su hijo. No solo miedo, no solo tristeza. Había también una confianza triste, como si una parte de Mateo estuviera esperando que por fin alguien lo defendiera de verdad. Y Rosario era esa persona. No había vuelta atrás en esa conclusión. Vanessa soltó una sonrisa tensa, casi desagradable. «Cuando me case con Alejandro, esta casa va a cambiar», dijo. «Y tú vas a aprender tu lugar». Rosario la observó un segundo en silencio. «Ojalá el señor Alejandro llegue a tiempo para ver quién es usted en realidad». Vanessa abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera soltar otra crueldad, la voz de Alejandro desde el umbral, todavía contenida, todavía helada, ya estaba a punto de romper el aire. Y la mentira empezó a desmoronarse de verdad. Vanessa creyó que podía aplastar a un niño, pero no contó con algo peor que una protesta, no contó con una verdad que ya no se podía desoír. Alejandro seguía inmóvil detrás del marco de la puerta, con el cuerpo rígido y la respiración tan contenida que casi dolía. Ya había escuchado suficiente para saber que lo que pasaba ahí no era un malentendido ni un regaño fuera de tono. Era otra cosa, algo más sucio, más profundo, algo que no se arreglaba con una disculpa elegante o una cena cara. Dentro de la cocina, Vanessa seguía de pie, con la espalda recta y el mentón alto, como si todavía estuviera ganando. Rosario, en cambio, no se había movido del lado de Mateo. Había algo feroz en la forma en que lo cubría con su cuerpo, una firmeza que no necesitaba levantar la voz para imponerse, y el niño, encogido en su silla, apretaba el pequeño caballo de madera contra el pecho como si fuera lo único firme que le quedaba en el mundo. Vanessa soltó una risa corta, seca. «De verdad, Rosario, tú sí sabes montar escena». Rosario ni siquiera pestañeó. «Yo no monto nada. Solo estoy evitando que siga asustándolo». «¿Asustarlo?». Vanessa ladeó la cabeza con desdén. «No dramatices. Le pedí que recogiera un vaso. Eso es todo. Si se pone así por una cosa tan simple, el problema no soy yo». Mateo bajó todavía más la mirada. Sus dedos, pequeños y tensos, se cerraron sobre el juguete de madera. Alejandro lo vio y sintió que algo se le quebraba por dentro. No era solo miedo, era costumbre. Ese gesto no lo hacía un niño que había tenido un mal día. Lo hacía alguien que ya conocía ese tipo de tono, ese tipo de humillación. Rosario respondió sin apartarse del niño. «No le hable como si fuera un adulto rebelde. Es un niño». Vanessa soltó una media sonrisa. «Y por eso mismo hay que corregirlo. No se puede vivir rodeándolo de algodón». «Corregir no es humillar», dijo Rosario. «Mira qué delicada te pusiste». Vanessa dio un paso más cerca. No tocó a Mateo, pero su sola presencia hizo que el niño se encogiera otro poco.
Alejandro apretó los dientes. Quería salir, quería cortar eso de raíz, pero se obligó a quedarse quieto. Necesitaba ver hasta dónde llegaba. Necesitaba escuchar cada palabra para no dejar espacio a ninguna defensa después. Tú hablas como si lo entendieras todo, dijo Vanessa, clavando la vista en Rosario. Pero lo único que haces es consentirlo. Así no se le hace ningún favor. Rosario alzó el rostro. Lo que no se le hace ningún favor es tratarlo como una carga. Hubo un silencio breve. Vanessa la miró como si esa frase le hubiera molestado más de lo esperado. ¿Una carga?, repitió. No dramatices. Nadie ha dicho eso. Rosario no apartó la vista. Usted sí lo está diciendo, solo que con otras palabras. Vanessa soltó aire por la nariz irritada. A ver, dime una cosa. ¿Qué se supone que haga yo? ¿Fingir que todo es perfecto? ¿Actuar como si aquí no hubiera limitaciones? Hay que ser realistas. Mateo, al oír eso, apretó tanto el caballo que los nudillos se le pusieron blancos. Alejandro sintió la punzada en el pecho con una claridad brutal. Realistas. Qué palabra tan limpia para esconder tanta crueldad. Rosario cruzó los brazos, pero no por desafío. Era más bien una forma de sostenerse. La realidad de Mateo no es una vergüenza. Nadie dijo que fuera una vergüenza. No hace falta decirlo. Se nota en la forma en que lo mira. Vanessa torció la boca. ¿Y cómo quieres que lo mire? ¿Con lástima? ¿Con pena? Eso es lo que quieres. Quiero que lo mire como a un niño, respondió Rosario. Como a su futuro hijastro. Como a una persona. Vanessa soltó una risa breve, casi ofensiva. Ay, por favor, qué discurso más bonito. Seguro te lo aplauden mucho en tu cuarto de servicio. Rosario no se movió. No necesito aplausos. No. Claro. Tú necesitas sentirte buena. Rosario bajó la voz un poco, y él hizo Larso todavía más firme. No. Necesito que deje de ser cruel. La expresión de Vanessa se endureció. ¿Cruel?, repitió ofendida. ¡Qué exageración! Si alguien aquí es cruel, es ese niño cuando hace un escándalo por cualquier cosa. Todo el tiempo lo mismo. Pausas, cuidados, terapias, adaptaciones. Todo gira alrededor de él. A veces una ya no puede ni respirar en esta casa. El aire cambió. Mateo levantó apenas los ojos y volvió a bajar la cara. Rosario cerró la mandíbula con fuerza. Y Alejandro, detrás de la puerta, sintió que una rabia fría le subía desde el estómago hasta la garganta. Vanessa siguió, como si no hubiera visto el efecto de sus palabras. Y la verdad, Rosario, tú también eres parte del problema. Lo mantienes así, acostumbrado a que todos le resuelvan todo. Luego crecerá creyendo que el mundo le debe paciencia. No. La voz de Rosario salió dura, corta. Él ya conoce bastante bien lo que el mundo le debe. Vanessa arqueó una ceja. Ah, ¿sí? Sí, dijo Rosario. Le debe respeto, le debe dignidad, le debe un trato humano. Vanessa soltó una sonrisa torcida. Te estás poniendo muy filosófica para ser una empleada. Rosario respiró hondo. Y usted se está poniendo muy cobarde para ser alguien que quiere ocupar un lugar en esta casa. La sonrisa de Vanessa se borró de golpe. ¿Cobarde yo? Sí, porque cuando Alejandro está cerca habla suave. Cuando no está, se comporta así. Vanessa dio un paso hacia ella. Ahora el tono ya no era de burla, sino de irritación abierta. Escúchame bien. No me provoques. No me importa cuánto tiempo lleves aquí ni cuánto creas que conoces a este niño. Tú sigues siendo la empleada. Y si quiero mañana no entras más. Mateo se tensó entero. Rosario, sin embargo, no retrocedió ni un centímetro. Puede echarme cuando quiera, dijo. Pero mientras yo esté aquí, no va a permitir que lo siga lastimando. Vanessa la miró con asco. ¡Qué melodramática! Rosario soltó una exhalación lenta, como si llevara demasiado tiempo tragándose algo. Yo lo cargo cuando le duelen las piernas. Yo le limpio la cara cuando llora. Yo sé cuándo tiene miedo antes de que diga una sola palabra. Yo sé cuándo no quiere comer y cuándo se hace el fuerte para que nadie note que está cansado. Usted no sabe nada de él. El silencio que vino después fue más pesado que un grito. Alejandro sintió que el corazón se le golpeaba en el pecho. Había dicho 1000 veces que Mateo estaba bien atendido.
Había asumido que la presencia de Rosario era una ayuda valiosa, sí, pero secundaria. Y ahora escuchaba a esa mujer hablar de su hijo con una precisión íntima, casi dolorosa, como quien conoce cada herida porque la ha curado demasiadas veces. Vanessa, por primera vez, pareció perder un poco de seguridad. «Qué conveniente», murmuró. «Ahora resulta que tú eres la única que lo entiende». Rosario no sonrió. «No soy la única, soy la que se queda cuando todos se van». Mateo levantó la cara apenas un segundo. Sus ojos húmedos se fueron hacia Rosario con una confianza tan clara que a Alejandro le dolió verla. No era una mirada de miedo, era una mirada de refugio. Vanessa también lo notó y el gesto de su cara se volvió más duro. «No me vengas con esa tontería», dijo. «Estás hablando como si fueras su madre». Rosario tardó un segundo en contestar. Uno solo. Pero fue suficiente para que Alejandro sintiera que algo importante estaba a punto de caer. «No soy su madre», dijo al fin, «pero lo he cuidado como si fuera mío». Vanessa soltó una risa breve. «Qué enternecedor». La sirvienta jugando a la familia. Rosario bajó la vista un instante, luego la levantó otra vez. «No estoy jugando». La forma en que lo dijo hizo que se quedara en silencio. Vanessa la observó con una mezcla de fastidio y desprecio. «No te confundas. Darle de comer, limpiarlo, acompañarlo, eso no te convierte en nada más». Rosario apretó los labios. «¿Se equivoca? ¿Así? ¿Sí? Porque usted no ha estado cuando se despierta llorando por las noches. No ha estado cuando necesita que le expliquen algo 3 veces para no frustrarse. No ha estado cuando se avergüenza de pedir ayuda. No ha estado cuando se pone nervioso porque siente que todos lo miran distinto». Alejandro cerró los ojos un segundo. Esa última frase lo atravesó, porque era verdad, y porque era exactamente lo que él no había querido ver. Vanessa siguió en pie, pero ya no parecía tan cómoda. «Entonces tú sí eres la salvadora, ¿no? La única buena aquí». Rosario negó despacio. «No, solo soy la que no se escondió cuando él necesitó amor». Vanessa se quedó quieta, como si esa frase le hubiera golpeado más fuerte que cualquier insulto. Mateo empezó a respirar un poco más rápido. No lloraba todavía, pero tenía los ojos llenos y la boca apretada para no hacerlo. Rosario, al verlo así, se inclinó apenas hacia él. «No pasa nada, mi amor», murmuró. El modo en que lo dijo lo cambió todo. No hubo distancia, no hubo servidumbre. Había ternura verdadera. Una ternura vieja, cotidiana, de esas que se construyen con noches en vela y silencios compartidos. Vanessa lo vio también, y se le endurecieron los rasgos. «No le digas así delante de mí». Rosario alzó la mirada. «¿Así como?» «Como si fueras alguien importante para él». La respuesta de Rosario salió sin esfuerzo. «Yo ya lo soy». Vanessa frunció el ceño. «Eres una empleada». «Y usted es una visita», dijo Rosario, con una calma que partía en dos. «Una visita que todavía no entiende dónde está parada». La cocina quedó suspendida en un silencio tenso. Mateo apretó el caballo contra el pecho. Alejandro sintió una claridad brutal dentro de sí. No se trataba solo de una discusión. Era una línea que acababan de cruzar. Vanessa soltó aire por la nariz ofendida. «Qué lindo, qué valiente. Pero el día que yo me case con Alejandro, esta casa va a cambiar. Y tú vas a tener que aprender a obedecer». Rosario no se inmutó. «Ojalá el señor Alejandro escuche todo lo que usted acaba de decir». Vanessa apretó la mandíbula. «¿Y qué? ¿Vas a llorarle? ¿A inventar historias?» «No necesito inventar nada». «Claro que sí. Siempre han querido pintarme como la mala». Rosario la miró con una tristeza serena. «No hace falta pintarla. Usted sola se está dejando ver». Vanessa se tensó. La máscara de autocontrol ya no estaba tan firme. Había empezado a resquebrajarse y ella lo sabía. «No me hables así», escupió. «Tú no eres nadie para faltarme al respeto». Rosario alzó apenas la barbilla. «Y usted no es nadie para pisotear a ese niño». La frase cayó como un golpe limpio. Mateo alzó de nuevo la mirada, esta vez hacia Vanessa, y por un instante hubo algo en sus ojos que no era solo miedo, era vergüenza. Y esa vergüenza le mostró a Alejandro el tamaño real del daño. Vanessa soltó una risa corta, casi nerviosa.
Míralo bien, Rosario, míralo. Alejandro quiere una vida normal, una mujer normal, una casa normal, no esto. Rosario parpadeó lento. Sí, todo esto. Vanessa hizo un gesto vago hacia Mateo, la silla, la cocina, Rosario misma. Esto, Alejandro sintió que la sangre le dejaba de circular por un segundo. Ahí estaba. La frase exacta, la verdad desnuda, no estaba hablando de disciplina, ni de cuidados, ni de presión social. Estaba hablando de su hijo como si fuera una vergüenza que debía soportarse. Rosario se plantó un poco más firme delante del niño. Él no es un problema. No he dicho eso. No hace falta. Vanessa respiró con más rapidez, molesta por perder el control de la escena. Tú no entiendes nada. Alejandro merece algo mejor que vivir pendiente de un niño que siempre va a necesitar demasiada atención. El silencio cayó otra vez, pero esta vez fue distinto, más frío, más definitivo. Mateo ni se movió. Rosario lo miró de reojo, después volvió a mirar a Vanessa. Lo que usted llama demasiada atención es cuidado, es desgaste, es amor. Vanessa soltó una risa incrédula. Ay, por favor, qué bonito te suena todo, porque es verdad. La voz de Rosario se quebró apenas, no de debilidad, sino de años acumulados. Yo he estado con él cuando nadie más quería quedarse. Cuando tenía miedo de dormir solo, cuando se sentía menos que otros niños, cuando lloraba porque no podía hacer algo que los demás sí. Cuando quiso dejar de preguntar por qué su cuerpo no respondía como él quería. Yo he estado ahí, siempre, así que no me venga a decir que no sé nada. Alejandro tragó saliva con fuerza. Había algo insoportable en oír a otra persona resumir así la vida de su hijo, y todavía peor, saber que era cierto. Rosario no estaba adornando nada. Estaba enumerando heridas reales, y cada una de ellas era una falla de atención, una ausencia, un descuido suyo. Vanessa desvió la mirada por un instante, después volvió con una expresión más dura. ¡Qué dramática eres! ¡Qué conveniente! Ahora seguramente él te adora y yo soy la villana. Rosario la sostuvo con la mirada. No es seguro, es verdad. Y esa frase terminó de romper el aire. Mateo empezó a llorar sin hacer ruido. Lloraba como lloran los niños que han aprendido a esconderse incluso de su propio dolor. Rosario se agachó enseguida, pero no le tapó la cara, no lo apuró a callarse. Solo le tomó una mano con suavidad. No llores, pequeño. Mateo negó con la cabeza y con un esfuerzo torpe se inclinó hacia ella. Ese nombre cayó en la cocina con una naturalidad que necesitaba explicación. Rosario cerró los ojos un segundo, apenas. Alejandro sintió que algo le ardía por dentro, porque en esa sola palabra había años de rutina, de cuidados, de presencia, de amor real. Vanessa observó la escena con gesto endurecido. ¡Qué espectáculo tan triste! Rosario se puso de pie despacio. No es triste. Triste es que usted no entienda la diferencia entre tener poder y tener corazón. Vanessa soltó una exhalación aguda. No me des lecciones. No se las doy a usted. Se las doy a la verdad. Alejandro se mantuvo quieto un segundo más. Ya no había duda. Lo que estaba viendo no era una discusión aislada. Era la punta de algo mucho peor, algo que llevaba tiempo creciendo bajo su nariz. Y Vanessa acababa de mostrarle el corazón de esa podredumbre sin siquiera darse cuenta. Rosario volvió a mirar a Mateo y le acomodó el cabello con una dulzura que resultaba imposible fingir. «No importa lo que diga», murmuró. «Tú sabes quién eres». Vanessa apretó los puños. «¿Y quién crees que eres tú para hablarle así?» Rosario levantó la vista. La mujer que lo ha querido cuando más lo necesitaba. El silencio que siguió fue total. Mateo, todavía llorando, apoyó la frente en el hombro de Rosario. Ella lo sostuvo sin moverse. No hacía falta más para entender que entre los dos había algo mucho más fuerte que una relación de trabajo. Había dependencia emocional, sí, pero también refugio. Y para un niño como Mateo, eso era la diferencia entre resistir y quebrarse. Vanessa miró hacia la puerta del pasillo por un segundo, como si esperara que Alejandro apareciera. No lo hizo, y en ese vacío empezó a sentirse menos segura. «Cuando él llegue», dijo con voz más baja, «esto se termina».
Rosario no contestó, solo siguió sosteniendo al niño. Alejandro en la sombra sintió que la escena ya no podía sostenerse mucho más. Había visto lo suficiente para saber que el siguiente paso sería irreversible. Vanessa aún no sabía que él estaba ahí. Todavía no, pero algo en el ambiente había cambiado. La casa ya no pertenecía al silencio de su mentira. Había empezado a traicionarla. Rosario levantó apenas la cara y, sin dejar de mirar a Vanessa, dijo con una calma que pesaba como una sentencia: «Ojalá llegue pronto». Vanessa endureció la mandíbula, dispuesta a responder con otra crueldad. Pero antes de que pudiera hacerlo, una voz al fondo del pasillo, baja y firme, se abrió paso como un cuchillo. «Ya llegué». Vanessa se quedó inmóvil. Rosario cerró los ojos por un instante. Mateo levantó la cabeza despacio. Y Alejandro salió de las sombras con la calma de un hombre que ya no estaba dispuesto a perdonar lo imperdonable. Por primera vez en años, esa mesa enorme no iba a servir para impresionar a nadie. Iba a servir para una familia de verdad. La casa todavía tenía el eco de lo que había pasado unas horas antes. No era un silencio limpio, de esos que descansan. Era otro tipo de silencio, uno raro, como si las paredes mismas estuvieran esperando acostumbrarse a la nueva realidad. Alejandro lo notaba en cada paso, en la cocina, en el pasillo, en la escalera. Todo seguía siendo caro, brillante, impecable, pero por fin ya no se sentía frío. Mateo seguía muy callado. No lloraba, pero tampoco hablaba mucho. Se quedaba mirando al suelo con el caballo de madera pegado al pecho, como si todavía no se atreviera a creer que la tormenta había terminado. Rosario lo llevaba de la mano con paciencia, sin apurarlo, sin obligarlo a sonreír. Y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, no intentó llenar los huecos con frases vacías. Solo estuvo ahí. Cuando llegaron al comedor principal, Mateo levantó la cabeza con duda. La mesa era inmensa. Había espacio para 12 personas, quizás más, y durante años solo había servido para cenas frías, reuniones tensas o visitas que llegaban a medirlo todo con la mirada. Ahora, sin embargo, Alejandro había pedido que la limpiaran y que pusieran 3 platos sencillos. Nada de cristalería ostentosa, nada de flores exageradas, nada de ese teatro elegante que ya no tenía sentido. Rosario se quedó en la puerta. «Señor, yo no debería». Alejandro la interrumpió sin brusquedad, pero con una firmeza que no admitía discusión. «Sí deberías». Ella bajó la vista, incómoda, casi avergonzada de tener que ocupar un lugar que siempre le habían negado. «Yo solo soy la empleada». Alejandro dejó la silla a un lado y caminó hacia ella. No, ya no. Rosario lo miró con cautela, como si temiera que aquello fuera una especie de emoción del momento, algo dicho por culpa, por cansancio, por impulso. Pero no, Alejandro no estaba improvisando. Se notaba en la forma en que respiraba, en la manera en que la miraba sin esconderse detrás de la culpa. «Tú eres la persona que sostuvo esta casa cuando yo no fui capaz de hacerlo», dijo él. «Eres parte de esta familia. Y quiero que te sientes aquí». Rosario tragó saliva. Yo no quiero causar problemas. «Los problemas ya los causó otro», respondió Alejandro, y por primera vez su voz no sonó rota sino clara. «Tú no». Mateo, desde su silla, miró a Rosario y luego a su padre, todavía sin hablar. Tenía una expresión extraña, como de niño que espera que en cualquier segundo lo corrijan por haber escuchado demasiado. Alejandro se acercó a él, se agachó a su altura y le acomodó la manta sobre las piernas. «¿Tienes hambre, campeón?» Mateo dudó un segundo antes de responder. «Un poquito. Entonces vamos a cenar». Alejandro mismo fue a la cocina. Rosario, casi por reflejo, quiso levantarse para servir, pero él le hizo un gesto suave con la mano. «No, siéntate». Ella obedeció a medias, sentándose con rigidez al borde de la silla, todavía sin saber muy bien qué hacer con las manos. Parecía una invitada inesperada en su propia vida. Alejandro volvió con la bandeja, nada sofisticado. Pollo al horno, puré de papas, verduras sencillas, pan caliente. Comida de verdad, comida de casa. Puso los platos uno por uno, aunque se notaba que no estaba acostumbrado a hacerlo.
Se le cayó una servilleta, se le fue un poco el agua al servirla y aún así no se molestó. Al contrario, soltó una media sonrisa cansada, casi divertida, como si estuviera descubriendo una parte de sí mismo que había tenido dormida durante años. Mateo lo observó en silencio. ¿Tú hiciste todo eso?, preguntó al fin. Alejandro asintió. Bueno, casi todo. Rosario me dijo dónde estaba cada cosa. Rosario bajó la vista, con una sonrisa pequeña asomándole por primera vez. Y aún así casi rompe un vaso, murmuró. Alejandro soltó una risa breve, real. Todavía me queda mucho por aprender. Esa frase, simple y honesta, alivió algo en el aire. Mateo dejó escapar una sonrisa mínima, no grande, no completa, pero sí suficiente para que Rosario lo notara y se le humedecieran los ojos. Comieron despacio. Nadie habló al principio, como si todos temieran romper algo delicado. Pero poco a poco el silencio se fue soltando. Alejandro preguntó si el puré estaba muy caliente. Mateo dijo que no, aunque sí lo estaba. Rosario le acercó un vaso de agua sin hacer ruido, y cuando el niño quiso coger el vaso con torpeza, Alejandro ya estaba a su lado sujetándolo para que no se le resbalara. Mateo lo miró sorprendido. No hace falta que me ayudes en todo. Alejandro se quedó quieto un instante, luego sonrió con una tristeza suave. No, pero quiero hacerlo. El niño bajó la mirada, avergonzado por algo que no sabía nombrar. Antes nadie quería. Alejandro sintió que la garganta se le cerraba. Rosario también lo escuchó, y en vez de intervenir de inmediato, dejó que el momento existiera. Porque algunas heridas necesitan ser vistas antes de empezar a cerrar. Yo sí quiero, dijo Alejandro por fin, y no solo hoy. Mateo siguió comiendo, pero ya no igual. Había algo nuevo en su manera de sostener la cuchara. No era alegría todavía. Era un poco más difícil que eso. Era confianza en construcción. Después Alejandro recogió los platos. Rosario se levantó enseguida. Señor, déjemelo a mí. No, pero yo siempre. Hoy no, lo dijo sin dureza. Con una calma firme, casi serena. Rosario lo miró como si estuviera intentando acostumbrarse a ese nuevo tono de voz, uno que no mandaba por costumbre, sino por cuidado. Alejandro llevó los platos a la cocina, regresó con una bandeja de fruta cortada y la dejó frente a Mateo. El niño sonrió un poco más al ver que las fresas estaban en trozos pequeños, justo como a él le gustaban. ¿Te acuerdas?, dijo Mateo, casi en un susurro. Alejandro lo miró. Me estoy empezando a acordar de todo lo que importa. La frase quedó flotando en el comedor. Rosario bajó la cabeza, tocada por esa verdad. No era un gran discurso, ni una promesa perfecta. Era mejor. Era un hombre admitiendo que había vivido sin mirar bien y que ahora quería aprender. Más tarde, Alejandro acompañó a Mateo a su habitación. Rosario lo siguió detrás, llevando el pijama del niño doblado con cuidado. Cuando entraron al cuarto, Alejandro se quedó unos segundos en la puerta, observándolo todo por primera vez con ojos distintos. La habitación seguía siendo bonita, demasiado ordenada, demasiado limpia. Los juguetes estaban acomodados como en exhibición. Todo parecía pensado para verse bien, no para ser usado. Alejandro frunció el ceño. Parece una habitación de hotel. Rosario se quedó callada, esperando a ver qué haría. Mateo, sentado en la cama, abrazó su caballo de madera. A mí me gusta, dijo, aunque no sonó del todo convencido. Alejandro recorrió la habitación con la mirada. No debería gustarte solo. Debería darte ganas de quedarte aquí. Nadie respondió enseguida. Entonces Alejandro se arrodilló frente a Mateo y le tomó con cuidado el caballo de madera. ¿Puedo verlo? Mateo dudó, pero al final asintió. Alejandro sostuvo el pequeño juguete entre las manos con una delicadeza extraña en él, casi reverente. ¿Sigue siendo importante para ti? Era de mi mamá, dijo Mateo, y la voz le cambió un poco. Me lo dio antes de que yo entrara al hospital. Rosario bajó la vista, Alejandro también. Había cosas que no se podían devolver, pero sí honrar. Entonces se queda contigo siempre, dijo él. Nadie vuelve a tocarlo sin permiso. Mateo apretó los labios. Vanessa decía que estaba viejo. Alejandro levantó la mirada de golpe.
Vanessa decía muchas cosas que no eran verdad. El niño no respondió, pero esa frase pareció quedarse dentro de él como una pequeña defensa nueva. Rosario ayudó a ponerle el pijama. Esta vez no lo hizo con prisa, sino con cuidado, explicándole a Alejandro cada gesto. Cómo doblar la tela sin molestarle las piernas, cómo acomodar la manta para que no le pesara, cómo quitarle los zapatos sin que sintiera tirantez. Alejandro escuchaba todo en silencio, como un alumno obediente, y cada instrucción que recibía le recordaba cuántas cosas había dejado en manos de otros sin preocuparse de verdad. Cuando Mateo quedó listo, Alejandro se sentó al borde de la cama. ¿Quieres cuento? El niño tardó en responder. Luego asintió apenas. Rosario iba a buscar un libro, pero Alejandro la detuvo con la mano. Elige tú. Ella dudó. ¿Yo? Sí, tú lo conoces mejor que yo. Rosario fue hasta el estante y sacó un libro sencillo gastado en las esquinas, de esos que se han leído muchas veces. Se lo entregó a Alejandro y él empezó a leer. Al principio, su voz sonaba rígida, torpe, como si todavía estuviera aprendiendo a dejar de ser un ejecutivo y a convertirse en padre. Pero Mateo lo escuchaba con atención, y eso bastó para que Alejandro se relajara. Entonces cambió el tono. Hizo voces distintas, bajó el ritmo, se permitió incluso sonreír mientras leía. Mateo soltó una risa pequeña cuando Alejandro exageró la voz de un personaje y Rosario se llevó una mano a la boca para ocultar la emoción. Era una risa simple, breve, pero después de todo lo vivido, sonó como una victoria enorme. Cuando el cuento terminó, Mateo ya tenía los párpados pesados. «Papá, ¿sí? ¿Mañana vas a estar?» Alejandro tardó un poco en contestar, porque esa pregunta lo golpeó más de lo que esperaba. No por lo que decía, sino por lo que había detrás. Un niño que no preguntaba si le iban a comprar algo, ni si saldría al parque, ni si tendría un regalo. Preguntaba si alguien iba a quedarse. Alejandro le acarició el cabello con suavidad. «Sí, mañana y todos los días que pueda». Mateo lo miró, inseguro. «¿Y si te vas de viaje?» «No me iré sin avisarte, y no pasaré otra noche fuera sin hablar contigo». El niño cerró los ojos, como si quisiera guardar esa promesa dentro del pecho. «¿Y si me duele?» Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Entonces estaré contigo. ¿Y si no puedo?» «Entonces yo te ayudo». Mateo se quedó en silencio procesando esas palabras. Después abrió una mano y Alejandro la tomó. Fue un gesto pequeño, pero para ambos tuvo el peso de algo enorme. Rosario observó desde la puerta, con lágrimas quietas en los ojos. «Te lo juro», dijo Alejandro más bajo, «no voy a seguir mirando desde lejos. Voy a estar aquí de verdad». Mateo sonrió apenas y se giró sobre la almohada, abrazando su caballo de madera. En pocos minutos se durmió, esta vez sin tensión en la frente, sin esa rigidez que lo acompañaba incluso cuando parecía descansar. Alejandro se quedó mirándolo un rato más de lo necesario. Luego se levantó despacio y salió al pasillo con Rosario. Dejó la puerta entreabierta, tal como ella había enseñado tantas veces. No por costumbre esta vez, sino por cuidado real. Caminaron unos pasos en silencio. «Hiciste bien el cuento», dijo Rosario al fin con una voz suave. Alejandro negó con la cabeza. No, apenas estoy empezando. «Hoy me he dado cuenta de demasiadas cosas que debí haber visto hace años». Rosario bajó la mirada. «Lo importante es que las vio». Él la miró de lado. «¿Tú las viste antes que yo?» «Porque yo estaba más cerca». Alejandro se detuvo frente a ella. «No, porque tú sí mirabas». Rosario se quedó callada. Alejandro respiró hondo y señaló con la cabeza hacia el fondo del pasillo, donde ya se había escuchado a varios trabajadores moviendo muebles y midiendo paredes desde la mañana. «Mañana quiero empezar los cambios de la casa». Rosario alzó la vista, sorprendida. «¿Cambios?» «Sí, la casa no puede seguir siendo un lugar lleno de escalones, puertas estrechas y rincones que Mateo no puede usar. Quiero rampas, quiero ensanchar el baño, quiero bajar algunos muebles, quiero que él pueda moverse sin pedir permiso para existir». Rosario parpadeó con emoción. «Eso sería hermoso. No quiero una casa bonita, quiero una casa útil».
Ella soltó una pequeña sonrisa. A Vanessa no le habría gustado eso. Alejandro soltó una exhalación breve, casi cansada. Exacto, se hizo un silencio amable. En la pared del pasillo ya colgaban algunos planos. Alejandro los había pedido esa misma tarde. Había empezado a revisarlos con un lápiz en la mano, corrigiendo lo que la elegancia inútil había estropeado. Quitando escaleras decorativas, abriendo espacios, borrando esa idea absurda de que la comodidad era menos importante que la apariencia. Rosario lo siguió hasta la sala y vio una caja abierta sobre el sofá. Libros, materiales de dibujo, una lista de terapias, otro horario impreso para Mateo, y encima una libreta donde Alejandro había anotado cosas simples, casi dolorosas por lo tardías que eran. Leerle antes de dormir, acompañarlo al jardín, practicar transferencias con paciencia, llamar a la escuela nueva, preguntar por sus miedos, no hablarle nunca más como si fuera frágil de vidrio. ¿Todo eso lo escribiste tú?, preguntó ella. Alejandro miró la lista y se encogió un poco de hombros. Para no volver a olvidarme. Rosario se emocionó sin disimulo, señor. Alejandro la corrigió él con suavidad. Cuando estemos solos, Alejandro. Ella negó despacio, como si todavía le costara. No sé si podré. Sí podrás, porque ya no eres la mujer que limpia desde la esquina. Eres la persona que sostuvo esta familia cuando yo no lo hice. Y quiero que Mateo crezca sabiendo eso. Rosario bajó la cabeza, con la emoción apretándole el pecho. Él ya lo sabe, pero quiero que lo escuche de mí. Entonces Alejandro hizo algo que Rosario no esperaba. Fue hasta el aparador, tomó un marco de foto y lo dejó sobre la mesa. Era una imagen antigua. Él, su esposa, Mateo recién nacido y Rosario sonriendo detrás, casi escondida, sosteniendo una manta. Alejandro la había encontrado en una caja de recuerdos. Quiero poner otra foto ahí, dijo. Una donde estés tú con nosotros, sin esconderte. Rosario no pudo contenerse. Se llevó una mano a la boca y cerró los ojos un segundo. No haga eso conmigo. Sí voy a hacerlo. Yo no pertenezco a una foto de familia. Alejandro la miró con una seriedad tranquila. Claro que sí. Si hay alguien que pertenece ahí, eres tú. Rosario dejó escapar un llanto silencioso, corto, de esos que uno no puede frenar cuando la vida por fin dice algo bueno. Alejandro no la abrazó de inmediato. Solo esperó, y cuando ella levantó la vista, él le puso una mano en el hombro con respeto, sin invadirla. Gracias, dijo otra vez. Rosario negó con la cabeza. No me lo agradezca, solo no vuelva a abandonarlo. Alejandro apretó la mandíbula. No lo haré. La noche avanzó despacio. Más tarde, Alejandro fue a la habitación de Mateo otra vez, solo para verlo dormir. Se sentó en una silla junto a la cama y, por primera vez, no se levantó al minuto siguiente. Se quedó ahí, vigilando su respiración, escuchando el sonido pequeño y tranquilo del sueño. Afuera, en el pasillo, Rosario ordenaba unos juguetes que ya no parecían adorno, sino vida. Había una manta nueva en el sofá de lectura, un vaso con agua junto a la cama, una lámpara de luz suave. Cosas pequeñas, cosas de todos los días. Pero juntas empezaban a cambiar el lugar entero. Y sin embargo, mientras la casa respiraba por fin, con algo parecido a la calma, Mateo se movió en sueños y murmuró una palabra que Alejandro apenas alcanzó a escuchar. Caminar. Alejandro levantó la vista hacia Rosario, que seguía en la puerta. Ella también lo oyó. Ninguno de los dos dijo nada, porque en ese instante, más que una promesa, parecía una meta larga, difícil, real. Alejandro se inclinó un poco sobre su hijo y le acomodó la manta. Vamos a intentarlo, susurró. Desde el pasillo, Rosario sonrió con esperanza, pero también con una preocupación que no quiso esconder del todo, porque ella sabía algo que Alejandro apenas empezaba a entender. El amor podía abrir la puerta, sí, podía reparar una casa, podía darle paz a un niño, pero recuperar un cuerpo herido llevaba tiempo. Y justo cuando parecía que por fin todo empezaba a acomodarse, la voz de uno de los trabajadores llegó desde la planta baja. Señor Alejandro, ya encontramos el espacio para la primera rampa. Pero hay algo más.
Debería verlo usted mismo. Alejandro levantó la cabeza lentamente. Rosario también dejó de sonreír. Y en el cuarto, Mateo siguió dormido, sin saber que al día siguiente la casa iba a cambiar otra vez. Vanessa perdió la casa, el anillo y el apellido que quería usar. Pero el verdadero golpe llegó cuando vio a Mateo ponerse de pie. Lo primero que perdió no fue la mansión, fue el control. Durante las primeras semanas después de aquella noche, Vanessa todavía intentó actuar como si nada hubiera terminado de verdad. Llamó a gente que antes la recibía con sonrisas, buscó favores, dejó mensajes largos llenos de rabia y de victimismo, se presentó en oficinas donde antes le abrían la puerta sin preguntar. Pero una cosa es caer en desgracia y otra muy distinta es seguir creyendo que el mundo te debe algo. Alejandro se encargó de que entendiera la diferencia. No hizo escándalo público. No lo necesitó. Bastó con una llamada, un par de correos, unos cuantos nombres bien puestos sobre la mesa y una reputación que empezó a venirse abajo como una pared mojada. Los clubes dejaron de responder. Los hoteles la miraban con cortesía mecánica y luego la dejaban fuera. Las mujeres con las que antes se tomaba fotos comenzaron a ignorarla en los pasillos, como si nunca hubieran compartido una copa ni una confidencia falsa. Vanessa empezó a vivir de puerta en puerta, primero en un departamento prestado por una amiga que la aguantó 2 noches, luego en un hotel barato donde pidió una suite por costumbre y recibió una habitación que olía a humedad, después en un cuarto alquilado por semanas con una ventana que daba a un estacionamiento y una cama que crujía cada vez que se movía. No era la caída elegante que ella imaginó, era más fea. Su ropa de diseñador terminó enterrada en bolsas sin planchar. Los tacones que antes usaba para entrar a una fiesta ahora le lastimaban los pies cuando iba a entrevistas que no conseguía. Su cara, sin el maquillaje perfecto, parecía la de una mujer más joven que había envejecido de golpe. No por los años, por la humillación. Y lo peor no era eso. Lo peor era que nadie le creía la historia. Cuando intentó venderse como la víctima, la respuesta fue una sonrisa incómoda o una mirada de desconfianza. Había un video circulando entre los círculos donde antes mandaba. No hacía falta que se viera todo con claridad. Bastaba con escucharla. Su tono, sus insultos, ese desprecio seco con el que habló de Mateo, la forma en que ordenaba, empujaba, ridiculizaba. Alejandro no la había destruido con gritos, la había dejado expuesta, y a veces eso duele más. Vanessa empezó a sospechar que tal vez, solo tal vez, la mujer que ella había despreciado desde la cocina había sido más importante que todos sus vestidos juntos, pero no lo admitía, no todavía. Pasaron varios meses. Alejandro reconstruyó la casa poco a poco, pero no como un hombre que quiere borrar el pasado, sino como alguien que por fin entendió para qué sirve una casa. Quitó las barreras innecesarias, agrandó los espacios, hizo entrar más luz. Instaló una rampa en el jardín, otra en el pasillo lateral y un sistema de acceso que permitiera a Mateo moverse sin sentir que pedía permiso por existir. La mansión dejó de parecer una sala de exhibición. Empezó a parecer un lugar habitado. Había juguetes en la sala, libros abiertos sobre una mesa, manteles sencillos, olor a comida recién hecha. Y sobre todo había voces, risas pequeñas, conversaciones que no terminaban en tensión. Alejandro llegó a acostumbrarse a algo que antes ni siquiera sabía que le faltaba: el ruido feliz de una casa llena de vida. Rosario ya no caminaba con la cabeza baja. Seguía siendo la misma mujer de manos fuertes y mirada limpia, pero ahora podía sentarse a la mesa sin sentirse fuera de lugar. A veces incluso discutía con Alejandro por detalles tontos, como el pan, el horario del médico o la cantidad de azúcar en el café de Mateo. Y lo hacía con esa confianza tranquila que solo aparece cuando alguien deja de sentirse invitado y pasa a sentirse querido. Mateo, en cambio, había cambiado despacio. No de golpe, no como en las películas. Hubo días de frustración,
Caídas, dolores, ejercicios que no salían, noches en que lloraba porque su cuerpo no respondía como él quería. Alejandro estuvo en todos esos momentos. Rosario también, no con frases grandiosas, sino con presencia, con paciencia, con una mano en el hombro, con una toalla seca, con un inténtalo otra vez que sonaba menos a exigencia y más a compañía, y un día, sin que nadie lo anunciara, Mateo empezó a sostenerse un poco más. Primero fue apenas unos segundos, luego un minuto, después 2. Alejandro aprendió a celebrar esos avances como quien encuentra agua en medio del desierto, no porque fueran pequeños, sino porque eran suyos, reales, ganados con dolor, con disciplina y con algo más difícil de nombrar, confianza. Ese sábado, la casa estaba distinta desde temprano. Era el cumpleaños número 7 de Mateo. El jardín se había llenado de globos de niños, de platos con pastel y de música suave. No era una fiesta elegante ni perfecta. Era mejor que eso. Había risas desordenadas, zapatos tirados por ahí, vasos de plástico, manchas de chocolate en la mesa y una energía viva que antes no existía en esa casa. Alejandro estaba en la terraza con una camisa remangada y una sonrisa que ya no necesitaba fingir. Rosario revisaba que a nadie le faltara jugo. Mateo, en su silla deportiva roja, hablaba con 2 niños de su escuela nueva como si se conocieran de toda la vida. Tenía las mejillas encendidas, los ojos brillantes y esa seguridad pequeña pero firme que se le había ido armando a fuerza de amor. En una esquina, lejos de ese ruido, una notificación apareció en el teléfono de Alejandro. No conocía el número. Abrió el mensaje y tardó unos segundos en entenderlo. Estoy afuera. Necesito hablar contigo. Es importante. Vanessa. Alejandro levantó la vista. Rosario, que lo vio enseguida, dejó la bandeja sobre la mesa y se acercó sin decir nada. ¿Ella? Preguntó solo eso. Él asintió. No cambió la cara. Ya no era el mismo hombre que alguna vez se habría quedado helado por un mensaje así. Miró hacia el jardín, donde Mateo reía con la boca llena de pastel, y luego volvió al teléfono. No respondió, lo dejó boca abajo sobre la mesa. «Que espere», dijo. Rosario no hizo preguntas, solo lo observó un segundo, como si quisiera asegurarse de que de verdad estuviera en paz con esa decisión. Y lo estaba. Vanessa apareció en la entrada del jardín 15 minutos después, con un vestido sencillo y el rostro cansado de quien ya no puede sostener ninguna máscara demasiado tiempo. Su cabello estaba recogido de cualquier manera. Tenía el gesto tenso, como si hubiera ensayado lo que iba a decir durante todo el camino y aún así supiera que no serviría de mucho. Alejandro la vio antes que nadie. No se movió. Mateo también la vio. Se quedó quieto un segundo, pero no retrocedió. Eso fue lo que más la descolocó. No había miedo en la cara del niño, solo una curiosidad extraña, serena, como si estuviera viendo a alguien que ya no pertenecía a su mundo. Vanessa tragó saliva. Alejandro, Él levantó una mano, no para callarla con violencia, sino para detenerla antes de que comenzara la representación. No hace falta. Ella parpadeó, nerviosa. Solo quería decirte que perdí todo. El trabajo, el piso, la gente. Ya lo sé. Pero pensé que quizá después de todo este tiempo podríamos hablar. Yo he cambiado. Alejandro la miró en silencio. No había odio en sus ojos. Eso fue peor, porque el odio todavía reconoce al otro. La indiferencia lo borra. No, dijo él al fin. Tú no cambiaste. Solo dejaste de tener a quien engañar. Vanessa sintió el golpe en la cara aunque no la hubiera tocado. Abrió la boca pero no encontró nada digno que decir. Entonces miró a Mateo, como si de algún modo el niño fuera a rescatarla, a darle una puerta, una grieta, una oportunidad. Mateo. El niño ladeó la cabeza. ¿Nos conocimos?, preguntó. La pregunta cayó en el jardín con una suavidad brutal. Rosario bajó la mirada. Alejandro no. Vanessa sintió que se le aflojaban las piernas. No esperaba perdón, tal vez ni siquiera lo merecía. Pero no esperaba eso, el vacío. Ser reducida a una cara borrosa en la memoria del niño al que había querido lastimar. Yo fui parte de tu casa, murmuró. Mateo se encogió de hombros. Ahora no.
No había crueldad en su tono, tampoco venganza, solo verdad. Alejandro respiró hondo y dio un paso al frente, colocándose apenas entre ella y el niño, sin dramatismo. Escúchame bien, Vanessa. No viniste a pedir perdón, viniste a comprobar si todavía tenías acceso a algo de lo que perdiste. Y no lo tienes. Ella apretó la mandíbula. Tú me hiciste esto. Alejandro soltó una exhalación seca, casi triste. No. Tú te lo hiciste cuando decidiste que un niño era un estorbo y que la crueldad era una forma de poder. Vanessa bajó la vista al suelo. Por primera vez no parecía una mujer altiva. Parecía alguien cansado, deshecho, alguien que empezó a comprender demasiado tarde que el lujo no sostiene a nadie cuando se cae. Solo quería volver a empezar, dijo, y la voz se le quebró al final. Rosario la escuchó desde la mesa. No se acercó, no hizo gesto alguno. Solo la miró con una compasión tranquila, sin triunfo, como si entendiera que ya no hacía falta aplastarla más. Todos empezamos de nuevo alguna vez, dijo Rosario al fin. La diferencia es cómo tratamos a los demás cuando creemos que estamos por encima de ellos. Vanessa la miró. No respondió. Alejandro hizo una seña leve hacia la salida del jardín. Puedes irte en paz. Eso ya es más de lo que les diste a otros. Vanessa quiso decir algo más, pero se detuvo. Miró otra vez a Mateo. El niño ya había vuelto a su... como si aquella visita hubiera sido solo una sombra breve. Y quizás eso fue lo que terminó de romperla. No había escena grande. No había llanto. No había súplica. Solo el hecho de que ya no importaba. Se giró y se fue. Nadie la siguió con la mirada. La fiesta continuó. Y ahí, en medio de ese ruido alegre, Alejandro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio sin culpa. No porque Vanessa se hubiera ido, sino porque ya no tenía poder sobre nada de lo que importaba. El resto de la tarde transcurrió entre risas, juegos y el pastel con forma de cohete que Mateo había pedido. Cuando llegó el momento de apagar las velas, todos se juntaron alrededor de la mesa. Mateo miró el pastel, luego a su padre y luego a Rosario. Alejandro le sonrió con esa paciencia que ya había aprendido a tener. Pide tu deseo. Mateo cerró los ojos. Apretó los dedos sobre el borde de la mesa, respiró hondo y se quedó inmóvil unos segundos. Luego abrió los ojos. Había una concentración rara en su cara, como si estuviera por hacer algo que llevaba mucho tiempo imaginando en secreto. Alejandro lo notó. Rosario también. Los demás niños empezaron a aplaudir sin entender bien, animándolo con sus voces pequeñas. Mateo apoyó ambas manos sobre la mesa. Su cuerpo tembló apenas. Tenía el rostro serio, decidido. Entonces empujó con las piernas, tensó los brazos y comenzó a incorporarse. Al principio fue tan lento que casi nadie respiró. La silla chirrió apenas detrás de él. Alejandro se quedó inmóvil. Rosario se llevó una mano a la boca. Mateo seguía subiendo, temblando, esforzándose con cada músculo del cuerpo como si estuviera rompiendo una puerta invisible. Una vez, otra, y otra más, hasta que por fin quedó de pie. No firme, no perfecto, pero de pie. El jardín se quedó en silencio. Mateo miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si de repente el mundo hubiera cambiado de tamaño. Ahora estaba a la altura de los otros niños, a la altura de su padre, a la altura de su propia esperanza. «Papá», susurró, sin aire. Alejandro no pudo contestar al principio. Tenía los ojos llenos. Mateo sonrió tembloroso y repitió con una mezcla de asombro y orgullo. «Mira». Rosario empezó a llorar antes que nadie. Aplaudía con fuerza, sin disimular nada, como si en ese momento se le aflojara el alma entera. Alejandro avanzó un paso, luego otro, hasta quedar frente a su hijo. No corrió a levantarlo, no lo interrumpió. Solo lo miró, llorando sin vergüenza, como si no pudiera creer que ese instante estuviera pasando de verdad. Mateo sopló las velas desde allí, de pie, y todos explotaron en aplausos. El jardín se llenó de gritos, manos juntas, risas, emoción. Uno de los niños empezó a saltar. Otro pidió más pastel. Rosario se tapó la cara con ambas manos y soltó una risa entre lágrimas. Alejandro se agachó para abrazar a Mateo con fuerza,
apoyando la frente contra su hombro temblando. No había palabras suficientes, no hacían falta, porque esa escena decía todo lo que importaba. Después, cuando el ruido bajó un poco y los niños volvieron a correr por el jardín, Alejandro se quedó sentado en un banco de madera junto a Rosario. Mateo estaba con sus amigos, aún sorprendido de sí mismo, todavía probando el suelo con los pies como si no creyera del todo que le perteneciera. Rosario rompió el silencio primero. «Hoy sí que se hizo una familia», dijo, con la voz suave. Alejandro la miró de perfil. «No, se hizo algo mejor». «¿Qué cosa?». Él siguió mirando a Mateo. «Un lugar donde nadie tenga que pedir permiso para ser amado». Rosario bajó los ojos conmovida, luego sonrió despacio. Alejandro apoyó los codos sobre las rodillas y habló con esa sinceridad tranquila que había aprendido a fuerza de golpes. «Pasé años creyendo que la riqueza estaba en proteger una imagen. Pensé que el dinero servía para cubrirlo todo, para comprar compañía, para comprar calma, para comprar una vida correcta. Pero no compra la paciencia que necesita un niño para aprender a levantarse. No compra la dignidad de una mujer que se queda cuando nadie la mira. No compra la ternura de alguien que ama sin pedir nada a cambio». Rosario no dijo nada, solo lo escuchó. «Lo único que de verdad deja algo», continuó Alejandro, «es la forma en que tratamos a los nuestros cuando están rotos. Y Mateo nunca estuvo roto. Solo estaba esperando que yo aprendiera a verlo». Rosario tragó saliva y lo vio. Alejandro sonrió apenas. Tarde, pero sí, desde el centro del jardín, Mateo levantó ambos brazos con orgullo para mostrarles a sus amigos que podía mantenerse en pie. Uno de los niños aplaudió. Otro le gritó que era un superhéroe. Mateo se rió tan fuerte que Alejandro sintió que el pecho se le abría. Rosario se puso de pie despacio y aplaudió otra vez, esta vez sin lágrimas, con una felicidad serena que le iluminaba la cara. El sol empezaba a bajar. La luz de la tarde caía sobre la casa, sobre la mesa llena de restos de pastel, sobre la rampa nueva del jardín y sobre ese niño de 7 años que seguía de pie como si el mundo acabara de aprender su nombre. Alejandro lo miró todo en silencio. Y por primera vez entendió que la herencia más grande que podía dejarle a su hijo no era la empresa, ni la mansión, ni el apellido. Era esto, la certeza de que alguien siempre iba a sostenerlo sin hacerlo sentir menos. Mateo bajó lentamente los brazos y miró a su padre otra vez. Alejandro se limpió las lágrimas con la palma de la mano, respiró hondo y abrió los brazos. Mateo dio un paso tembloroso, luego otro, y terminó por abrazarlo. El jardín estalló en aplausos otra vez. Y en medio de esa luz, de esas voces, de ese abrazo torpe y verdadero, ya no quedaba nada que comprar. Solo una familia que por fin había aprendido a mirarse.